Petro lanza ultimátum a Trump desde la cumbre. Revela la doctrina secreta que busca encarcelarlo. La jornada arrancó en el centro de convenciones en Santa Marta. Durante la cumbre CELAC-UE, convocada por Gustavo Petro como parte de su presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Antes de proseguir, él tomó el micrófono, ajustó la chaqueta, miró la sala llena de delegados y cámaras y comenzó sin preámbulo. El mundo nos observa y no tolerará impunidad, dijo con voz grave. El ambiente inmediato era tenso. Petro no empezó con cifras de cooperación ni promesas de inversión, como se esperaba de una cumbre de 2 bloques. En su lugar, alzó la voz para denunciar que en aguas del Caribe, bajo órdenes de Donald Trump, se libran operaciones militares que no solo combaten el narcotráfico, sino que terminan con civiles muertos. Los mismos misiles que caen en Gaza caen aquí, en el Caribe, declaró. Luego abordó el corazón de su acusación. La filtración de un documento que denominó la doctrina secreta, un plan que a su juicio pretende sancionarlo y eventualmente encarcelarlo. Habló de listas de sanciones, de operaciones conjuntas de inteligencia entre Washington y Bogotá y de una estrategia de presión que, según él, comenzó a materializarse sin previo aviso. Su voz subió de tono cuando afirmó: «No es una hipótesis. Sé que intentan hacerlo. Si ustedes persiguen a un presidente extranjero como si fuera un criminal común, tenemos un problema grave de soberanía». Mientras hablaba, la cámara captó rostros entre el público. Algunos delegados tomaban notas con rapidez. Otros intercambiaban miradas. Petro citó al menos un caso concreto de un pescador colombiano muerto en esas operaciones marítimas, originario de la región de Santa Marta. Vinimos aquí para hablar de desarrollo, de energía limpia, de cooperación. ¿Y resulta que mueren ciudadanos en operaciones que no informan?, cuestionó. Cuando los aplausos parecían inminentes, Petro cambió el ángulo y señaló directamente a Trump. Usted no decidirá en qué momento un presidente deja de serlo para convertirse en un acusado. Usted no será juez de una nación soberana. Dio un paso al frente, los ojos fijos en las cámaras del mundo, y prosiguió. Este escenario ya no admite pausas. O abandonan esa estrategia de persecución o estaremos obligados a elevarlo al máximo foro internacional. Finalmente, cerró su intervención con un tono claro. A Colombia no la van a doblegar. A un presidente electo legítimamente no lo van a convertir en fugado por letras mayúsculas. Con ese mensaje dejó el podio, giró la cabeza hacia la fila de fotógrafos y avanzó hacia la mesa de control de la cumbre mientras los murmullos recorrían el recinto. El ambiente en la sala seguía cargado. Los murmullos aún no se disipaban cuando Petro, desde su asiento principal, volvió a tomar el micrófono. No esperó turno ni protocolo. Su tono se mantuvo firme, pero ahora más directo, como si hablara no solo a los delegados, sino a Trump en persona. Lo que acabo de decir no es retórica, es una advertencia política. Si la llamada doctrina Trump existe, entonces el mundo debe saber que Colombia no será su víctima, señaló. La cámara principal enfocó su rostro serio, los lentes ajustados con una mano, mientras sostenía el papel con las supuestas filtraciones. El documento que Petro exhibió tenía sellos visibles y un encabezado con letras mayúsculas que decía Hemispheric Security Strategy. Según él, esa hoja era una copia parcial del texto filtrado a la prensa, donde se describe un plan en 5 fases para someter gobiernos considerados ideológicamente hostiles a los intereses de Washington. Lo llaman seguridad, pero es intervención, subrayó. Luego bajó la voz con una calma tensa. Y el objetivo número 1 en su lista es Colombia. Una traductora simultánea repitió sus palabras en inglés, y al otro lado del salón se percibió un murmullo más fuerte. Algunos diplomáticos europeos inclinaron la cabeza hacia sus asesores, otros simplemente cruzaron los brazos. Petro no esperó reacción. Esto no lo inventé yo, lo dicen sus propios senadores. Hablan de mí, de mis ministros, de mi familia, y lo hacen como si la justicia de otro país pudiera dictar órdenes sobre la nuestra, agregó, mientras golpeaba el atril con la punta de los dedos. La tensión se hizo evidente cuando un asesor europeo trató de intervenir. Petro levantó la mano y lo interrumpió con cortesía, pero sin ceder espacio. No voy a suavizar mis palabras, no mientras se esté planificando la detención de un presidente en ejercicio bajo pretextos políticos. Su respiración se notaba contenida, el gesto severo. En ese instante, uno de sus acompañantes se inclinó para mostrarle su celular. Petro asintió y continuó. Aquí está la prueba más reciente. Esta mañana, un vocero de campaña de Trump habló en Fox News sobre aplicar sanciones ejemplares contra quienes obstaculicen sus intereses estratégicos. No mencionó mi nombre, pero todos sabemos a quién se refería. Levantó la vista hacia los delegados europeos y añadió: esto no es una coincidencia, es una campaña orquestada, una reedición del viejo intervencionismo
esta vez disfrazado de justicia. Los periodistas presentes tomaban notas frenéticamente. Cada frase parecía una declaración histórica. Petro lo sabía y jugaba con ese peso. Yo no represento una amenaza para los Estados Unidos. Represento la voz de una América Latina que ya no se calla, dijo con un tono que resonó en los micrófonos como un golpe controlado. Y si alguno duda de eso, miren a su alrededor. Aquí están los pueblos que ya no quieren tutelas ni advertencias de potencias extranjeras. Cerró esa segunda intervención con una frase corta, casi susurrada, pero perfectamente audible. El jaguar del sur ya despertó y no volverá a dormir. La cámara lo siguió mientras se sentaba, y en ese silencio breve se sintió que la cumbre había cambiado de tono por completo. Apenas se acomodó en su silla, el auditorio estalló en una mezcla de aplausos y murmullos tensos. Los delegados de algunos países latinoamericanos se pusieron de pie, mientras otros, especialmente del bloque europeo, guardaban una distancia prudente. Petro no reaccionó de inmediato. Cruzó las manos sobre la mesa y observó el fondo del recinto, donde un grupo de asesores de prensa se movía aceleradamente entre cámaras y micrófonos. Era evidente que su declaración ya se estaba transmitiendo en tiempo real y que el impacto mediático sería inmediato. Una voz desde el fondo pidió la palabra. Era el representante de Francia, quien con tono medido intentó retomar el protocolo diplomático. Presidente Petro, su denuncia es grave. ¿Podría aclarar si posee evidencias verificables sobre esa supuesta doctrina? Petro se incorporó despacio, tomó el micrófono con una sola mano y respondió sin rodeos. Las tengo y están en manos de mi Cancillería, pero no necesito convencerlos. Lo que quiero es que Europa entienda que si esta doctrina avanza, mañana puede aplicarse a cualquiera de ustedes. Hoy es Colombia. Mañana, cualquier país que decida actuar sin pedir permiso. El tono de su respuesta fue seco, pero preciso. Algunos diplomáticos tomaron nota, otros evitaron mirarlo. En la primera fila, la delegación española intercambió miradas incómodas. Petro notó el movimiento y lanzó otra frase contundente. No estoy aquí para provocar. Estoy aquí porque hay un plan para encarcelar a un presidente electo, y nadie puede decir que no fue advertido. Esa frase quedó flotando en el aire. La canciller colombiana, sentada a pocos metros, revisaba los documentos impresos con subrayados. Entre ellos figuraban las declaraciones recientes de Bernie Moreno, senador republicano de origen colombiano y uno de los aliados de Trump, quien había pedido públicamente revisar el papel de Petro en el tráfico internacional de cocaína. Petro lo citó con nombre y apellido. Cuando un senador de los Estados Unidos dice eso sin pruebas, está sembrando una narrativa para justificar una persecución. Eso es lo que yo llamo la doctrina Trump. La mención directa generó un murmullo inmediato. Las cámaras enfocaron el rostro del presidente colombiano mientras hablaba con los ojos fijos en el auditorio. Ellos creen que con sanciones selectivas, con bloqueos financieros o con operaciones conjuntas pueden silenciar a un gobierno. Pero se equivocan. Colombia no es un peón ni un experimento. Somos un país libre, sentenció. La última palabra resonó en los altavoces con fuerza, cortando el aire tenso de la sala. Un periodista de Reuters logró acercarse lo suficiente para preguntar en voz alta si Petro temía represalias. El presidente giró apenas el rostro y respondió sin alterar el tono. Las temo, pero el miedo no me gobierna. Si quieren venir por mí, que lo hagan a plena luz, ante el mundo entero. Yo no me escondo. Esa respuesta, breve y desafiante, generó un aplauso espontáneo en el sector latinoamericano del recinto. El moderador de la cumbre intentó dar por terminada la sesión, pero la atención ya no estaba en los acuerdos ni en la agenda técnica. Todo el evento giraba alrededor de una sola imagen. Petro enfrentando en vivo la sombra de Trump y la amenaza de una detención internacional. Mientras las cámaras lo seguían al retirarse del podio, su expresión permaneció firme, pero los movimientos de su equipo revelaban la presión que rodeaba cada palabra. El bullicio de la prensa creció en cuestión de segundos. Los flashes se encendían uno tras otro y los micrófonos apuntaban en la misma dirección, hacia Petro. En medio de la confusión, una periodista alemana logró acercarse lo suficiente para preguntarle, en inglés, si consideraba que sus palabras equivalían a una ruptura diplomática con Estados Unidos. Petro la miró brevemente y respondió en tono medido sin traductores. No, no es ruptura, es advertencia. Pero si persisten en intentar encarcelar a un presidente latinoamericano, entonces será una línea que no podrán cruzar sin consecuencias. La frase, en ese instante, fue captada por todas las cadenas internacionales. A su lado, el canciller colombiano mantenía una conversación rápida por teléfono. Algunos funcionarios intentaban contener a los reporteros, pero Petro no retrocedía. Continuó caminando hacia el corredor principal del centro de convenciones, seguido por una multitud de cámaras.
Mientras avanzaba, un asesor le mostró una tablet con titulares emergentes. Petro lanza ultimátum a Trump. Tensión en la cumbre CELAC-UE. Presidente colombiano denuncia plan para encarcelarlo. Petro se detuvo un segundo, leyó los titulares, levantó la vista y solo dijo: era hora de que el mundo lo escuchara sin filtros. Un grupo de diplomáticos europeos intentó acercarse con gestos conciliadores. El embajador de Alemania le extendió la mano y dijo: presidente, comprendemos su preocupación, pero estas declaraciones podrían tensar aún más las relaciones con Washington. Petro respondió sin perder la compostura: si el costo de defender la soberanía es incomodar, entonces que se incomoden. Sus palabras fueron cortas pero cargadas de firmeza. Ninguna sonrisa, ningún gesto de suavidad. Solo el rostro serio de un mandatario decidido a sostener lo que había dicho ante el mundo. Ya en la zona de descanso el ambiente era distinto. No había discursos, solo tensión contenida. Petro dejó su carpeta sobre la mesa, bebió un sorbo de agua y revisó su teléfono. Tenía docenas de mensajes, ministros, congresistas, diplomáticos, incluso llamados de su equipo de seguridad. Todos querían una respuesta, una aclaración, una señal de control. Él simplemente escribió un mensaje que su secretario leyó en voz alta. No rectifico. Colombia habló claro. El equipo lo observó en silencio. En un rincón, la vicepresidenta comentaba con sus asesores que era necesario preparar un comunicado para calmar a los inversionistas. Petro la escuchó y dijo sin levantar la voz: no se trata de dinero, se trata de dignidad nacional. La frase quedó grabada en las cámaras que todavía registraban cada gesto suyo. Uno de sus ministros, visiblemente nervioso, intentó sugerir un tono más diplomático para el comunicado oficial. Petro negó con la cabeza. No voy a pedir disculpas por defender mi país. Que Trump explique la doctrina. No yo. El sonido de los helicópteros sobrevolando la costa entraba por las ventanas del recinto. Los guardias reforzaban la seguridad. Nadie lo decía abiertamente, pero en el aire se percibía una sensación de riesgo, de inminencia. Un asesor extranjero, intentando reducir la tensión, se acercó para ofrecerle un descanso fuera del recinto. Petro lo miró y respondió con calma: si buscan que me esconda, escogieron mal al presidente. Cuando finalmente volvió al salón principal, los delegados que antes habían evitado pronunciarse, ahora lo observaban con otra actitud. Había una mezcla de respeto y cautela. Petro caminó hacia su asiento con paso firme. Su figura, en medio del murmullo general, simbolizaba más que un discurso. Era la imagen de un presidente latinoamericano desafiando públicamente al expresidente más poderoso del planeta, desde su propia tierra, frente a los ojos del mundo. El reloj marcaba las 2 de la tarde cuando la sesión plenaria se reanudó. El ambiente era distinto al de la mañana, más silencioso, más expectante. Todos sabían que la siguiente intervención sería de Petro. El moderador, con un gesto prudente, le dio la palabra. El presidente colombiano se levantó sin mirar sus apuntes y comenzó de inmediato. He escuchado con atención las reacciones de esta sala. Algunos hablan de prudencia, otros de diplomacia. Pero quiero recordarles que la prudencia no puede ser sinónimo de cobardía. Su voz llenó el recinto con un tono de autoridad que nadie interrumpió. Las cámaras captaban cada detalle. Petro se movía con precisión, pausas breves, gestos medidos, pero una mirada fija en los representantes europeos. Ustedes saben lo que ocurre cuando una potencia decide fabricar enemigos. Lo vivieron en África, en Medio Oriente y ahora intentan hacerlo en América Latina. Sostuvo la mirada de la delegada francesa, que asentía en silencio y agregó: no lo vamos a permitir. El auditorio seguía en silencio absoluto. Solo se escuchaban los clics de las cámaras. Luego levantó un documento y lo mostró a todos. Aquí está parte del texto filtrado. Hablan de sanciones económicas, de congelamiento de cuentas, de aislamiento financiero. Y más adelante, en un párrafo que no puede ser ignorado, se menciona la posible captura de funcionarios del Ejecutivo colombiano bajo el argumento de colaboración con el narcotráfico. ¿Qué nombre le dan ustedes a eso? Yo le llamo persecución. Su voz fue clara, sin titubeos, y cada palabra golpeó con peso. El delegado de Bélgica pidió intervenir, pero Petro lo interrumpió con educación. Primero terminen de escuchar lo que Estados Unidos planea hacer con nuestros países. Después discutimos los matices. Su tono no fue agresivo, fue controlado, como quien ya no intenta convencer sino dejar constancia. Luego volvió a dirigirse al público. No hablo desde la paranoia, hablo desde la experiencia de un continente que conoce muy bien los golpes silenciosos, los expedientes inventados y las detenciones ejemplares. Los traductores simultáneos repetían cada frase en inglés, francés y alemán. A medida que su discurso avanzaba, los delegados tomaban notas sin levantar la vista.
El moderador, incómodo, se inclinó hacia el micrófono para recordar el tiempo asignado. Petro lo detuvo con una frase cortante. No mido los minutos cuando hablo de la soberanía de mi país. El auditorio se tensó, pero nadie se atrevió a replicar. Petro aprovechó esa tensión para dar su golpe más directo. Donald Trump puede amenazar a quien quiera desde su torre, pero no puede dictar órdenes en esta tierra. Que le quede claro, no aceptaremos ninguna orden judicial ni militar proveniente de su gobierno ni de sus aliados. Si lo intentan, se van a encontrar con un país que no se arrodilla. Su mano golpeó el atril con fuerza. El sonido retumbó y la cámara principal captó el gesto exacto. Firme, decidido, sin miedo. El público reaccionó dividido. Algunos aplaudieron de pie, otros permanecieron inmóviles. Petro respiró hondo y bajó lentamente la mirada antes de concluir. El mensaje está dado, que cada quien decida de qué lado quiere estar. Luego dejó el micrófono y regresó a su asiento entre un silencio cargado de tensión y respeto. Los ministros de su gabinete lo siguieron con la vista, sabiendo que esa intervención sería recordada por años. El murmullo en el recinto se convirtió en un eco continuo que mezclaba sorpresa y nerviosismo. Petro permanecía sentado, con la mirada fija hacia el frente. El moderador intentó retomar la agenda, pero el ambiente ya no permitía seguir con temas económicos ni acuerdos técnicos. Todo giraba en torno a lo que acababa de decir el presidente colombiano. En la mesa de prensa, los corresponsales de CNN, BBC y Deutsche Welle transmitían en directo, repitiendo titulares como Petro desafía a Trump desde Santa Marta y Colombia denuncia plan de persecución internacional. Los delegados de América Latina comenzaron a moverse discretamente hacia la mesa de Petro. El primero en acercarse fue el representante de México, quien le estrechó la mano y le susurró algo que los micrófonos apenas captaron. No está solo en esto. Petro lo escuchó y asintió sin hablar. Luego se acercó la delegación de Brasil y su representante declaró ante las cámaras: cuando un presidente latinoamericano denuncia una amenaza directa desde Estados Unidos, lo menos que podemos hacer es respaldar su derecho a defenderse. Esas palabras fueron suficientes para provocar una ola de murmullos entre los diplomáticos europeos. En ese momento, un periodista de El País lanzó una pregunta directa. Presidente Petro, ¿usted está afirmando que Donald Trump, de manera personal, impulsa un plan para detenerlo? El mandatario giró lentamente hacia las cámaras, con el rostro serio y la voz controlada. No lo afirmo, lo demuestro. Los documentos existen, y si los países europeos quieren verlos, los haré públicos hoy mismo. La declaración fue tan precisa que el moderador pidió silencio para restablecer el orden. Petro no se inmutó. A su lado, el ministro de Defensa colombiano le susurró algo al oído, probablemente sobre seguridad personal. Petro le respondió en voz baja pero clara: no retrocedo. Si callamos hoy, mañana no habrá presidente que se atreva a decir la verdad. El gesto del ministro fue de preocupación, pero también de resignación. Sabía que en ese instante todo el mundo estaba observando. Mientras tanto, los asesores de comunicación de la presidencia revisaban los titulares que inundaban las redes. En la pantalla de sus teléfonos aparecían mensajes de apoyo y advertencias. Petro se enfrenta al poder de Trump. Latinoamérica observa con atención. Washington aún no responde. En la mesa principal, Petro volvió a tomar la palabra sin esperar turno. No temo al ruido mediático. Temo al silencio de los que prefieren mirar hacia otro lado. Y aquí, en esta cumbre, no hay espacio para el silencio. Esa frase provocó aplausos espontáneos de las delegaciones de Bolivia, Nicaragua y Venezuela. Los delegados europeos, por el contrario, permanecieron inmóviles, midiendo cada gesto. El embajador de España levantó la vista y murmuró algo a su asistente, que rápidamente tomó nota. Nadie quiso ser el primero en responder al presidente colombiano. Petro aprovechó esa pausa para concluir. Yo no vine a Santa Marta a buscar conflictos. Vine a decir lo que muchos callan. Si Estados Unidos cree que puede arrestar a un presidente latinoamericano, está abriendo la puerta a un nuevo tipo de guerra. Y Colombia no será su laboratorio. Luego se apartó del micrófono. Se cruzó de brazos y observó cómo la sala entera permanecía en silencio, como si acabara de escuchar una advertencia que ninguno se atrevía a contradecir. La tensión seguía creciendo minuto a minuto. Los periodistas se agolpaban frente a la mesa de los representantes colombianos, intentando captar cada gesto, cada palabra. Petro, visiblemente concentrado, revisaba un documento junto a su canciller. Los papeles estaban subrayados en rojo y llevaban anotaciones escritas a mano. Una cámara enfocó ese detalle. Una frase destacada que decía: objetivo, aislar políticamente a Petro. Esa imagen se viralizó en cuestión de minutos en redes internacionales.
Mientras los traductores simultáneos murmuraban en cabinas de vidrio, el presidente pidió nuevamente la palabra. El moderador, ya resignado, se la concedió sin objeciones. Petro se levantó, sostuvo los documentos frente a la cámara principal y dijo: «Aquí está. Este no es un rumor de redes sociales, ni un invento para ganar titulares. Este es un documento oficial de la llamada doctrina Trump. Y si algún país duda de su autenticidad, lo invito a enviar peritos para verificarlo». Las pantallas proyectaron una parte del texto con sellos visibles y siglas de agencias estadounidenses. Los murmullos se multiplicaron. Un diplomático italiano intentó intervenir para pedir prudencia, pero Petro no se detuvo. Hablan de sancionar funcionarios, congelar cuentas de embajadas y neutralizar diplomáticamente a gobiernos que se opongan a su visión. ¿Qué clase de cooperación es esa?, preguntó con tono de indignación. Si eso no es un intento de dominación, entonces dígame cómo se llama. El representante de Portugal intentó bajar la tensión diciendo que esas medidas podrían ser solo propuestas internas sin carácter oficial. Petro lo miró directo a los ojos y respondió sin alzar la voz: «Propuestas o no, cuando se escriben planes para encarcelar a un presidente extranjero, la gravedad ya está consumada. No necesito que lo ejecuten para denunciarlo. Solo necesito que el mundo lo sepa». Esa respuesta generó un aplauso breve, impulsado por la delegación mexicana y seguida por varios países caribeños. En la zona de prensa, los periodistas enviaban titulares a toda velocidad. La cadena CNN publicó: «Petro revela presunto documento clasificado de la administración Trump». La reacción fue inmediata. Algunos delegados europeos comenzaron a abandonar el recinto discretamente, mientras los latinoamericanos se mantenían atentos, como si entendieran que el mensaje los involucraba a todos. Petro siguió hablando, sin alterarse. «No me interesa la guerra verbal con Trump. Me interesa la verdad. Y la verdad es que desde Washington se diseñan planes para disciplinar presidentes incómodos. A unos los amenazan con sanciones, a otros con cárceles. Hoy me toca a mí, mañana será otro». El tono de su voz era firme, sin dramatismo, pero con una convicción que llenaba el espacio. Luego bajó lentamente el documento y añadió: «Yo no busco aliados por simpatía política, busco aliados por dignidad. Y quiero saber cuántos gobiernos europeos aquí presentes están dispuestos a condenar públicamente esta doctrina, aunque eso les incomode a sus socios comerciales». La frase fue directa, sin rodeos. Los traductores apenas alcanzaban a seguir el ritmo. El moderador pidió una pausa para que los equipos técnicos verificaran los documentos que Petro había mostrado. Pero el presidente colombiano no esperó confirmación. Cerró su intervención diciendo: «No estoy aquí para negociar mi libertad. Estoy aquí para exigir respeto». Luego se apartó del micrófono y volvió a su asiento. Mientras la cámara captaba su rostro serio, decidido, sin rastro de duda, el recinto entero se había transformado en un campo de tensión política. Nadie se movía sin ser observado, y cada gesto de Petro se registraba desde múltiples ángulos. En la mesa principal, los papeles seguían apilados frente a él. Los había abierto, señalando con precisión los sellos de seguridad y las iniciales de funcionarios estadounidenses. «No vine a esta cumbre a contar teorías», dijo con voz grave. «Vine a exponer pruebas que dejan al descubierto la verdad. Decía usted, expresidente Donald Trump está detrás de una estrategia diseñada para desestabilizar mi gobierno y preparar el terreno para mi captura». El silencio que siguió fue total. La traductora al inglés se detuvo un segundo, impresionada por el tono directo. En las primeras filas, varios representantes europeos bajaron la mirada hacia sus documentos incómodos. Petro aprovechó el momento para reforzar el golpe. «Lo que ustedes llaman diplomacia, yo lo llamo cobardía institucional. Mientras nosotros buscamos justicia climática y cooperación, en Washington elaboran planes de intervención». Su voz se mantuvo firme, casi inalterable, pero en su rostro se notaba la tensión contenida de alguien que habla sabiendo que lo que dice podría tener consecuencias reales. Desde la delegación de Chile, una funcionaria levantó la mano y pidió aclarar si ese documento había sido verificado por organismos internacionales. Petro giró lentamente hacia ella. «Lo que acabo de mostrar está en proceso de autenticación», respondió, «pero fue filtrado por fuentes que ya arriesgaron su vida para hacerlo público. No me interesa si a Washington le gusta o no. La autenticidad de esto no la define su aprobación». La respuesta provocó un breve murmullo entre los asistentes. Un periodista de Deutsche Welle gritó una pregunta desde el fondo. «Presidente, ¿considera que Trump debería responder ante la Corte Penal Internacional?» Petro sostuvo la mirada hacia la cámara y respondió sin pensarlo. «Sí, si un documento oficial prueba que un exmandatario diseñó estrategias para encarcelar jefes de Estado extranjeros, eso es crimen político y debe ser investigado internacionalmente». La sala se llenó de flashes.
y la frase comenzó a circular de inmediato en redes bajo el hashtag Doctrina Trump. A su alrededor, sus ministros se movían con cautela. Algunos le pasaban notas, otros hablaban en voz baja con representantes latinoamericanos. El ministro de Defensa le mostró en su celular una actualización urgente. Washington niega cualquier existencia de la llamada doctrina. Petro leyó el mensaje, lo miró por un segundo y replicó sin dudar. Negarlo no borra la verdad. Cuando la negación llega antes de la investigación, significa que la culpa ya fue reconocida. Esa respuesta fue captada por los micrófonos de Caracol y CNN al mismo tiempo. Los diplomáticos europeos intercambiaban gestos preocupados. Sabían que si Petro mantenía esa postura, el comunicado final de la cumbre quedaría marcado por la denuncia. El presidente de Francia, presente de manera virtual, pidió intervenir brevemente para pedir calma. Petro escuchó con atención el mensaje transmitido por pantalla y cuando terminó respondió con serenidad, pero con una dureza calculada. Aprecio su llamado a la calma, pero la calma sin justicia es complicidad. Y yo no vine aquí a ser cómplice de nadie. En ese momento la cámara principal enfocó el rostro de Petro en primer plano. Su mirada era fija, sin temblor, y su voz volvió a sonar, esta vez más lenta, casi pausada. A quienes piensan que exagero les diré esto. No se puede exagerar cuando uno habla de libertad. O se defiende, o se pierde. Con esa frase bajó los papeles, respiró profundo y se retiró del atril, dejando tras de sí un silencio absoluto. La tensión ya no solo se sentía dentro del recinto, se percibía fuera, en los pasillos, donde los equipos de prensa internacionales transmitían en directo. En el exterior del centro de convenciones de Santa Marta, las calles estaban rodeadas por un cordón de seguridad reforzado. Decenas de cámaras apuntaban hacia la entrada principal, mientras los reporteros relataban minuto a minuto lo que ocurría en la cumbre. Dentro, Petro permanecía sentado, rodeado de sus ministros, revisando documentos y mensajes que no cesaban de llegarle desde Bogotá y Washington. El canciller le mostró en voz baja la última notificación. El Departamento de Estado de Estados Unidos había emitido un breve comunicado negando la existencia de cualquier plan de persecución contra Petro. El presidente lo leyó con expresión seria y respondió: negar rápido es confirmar sin querer. Nadie desmiente algo inexistente. Luego guardó el teléfono y se levantó mirando al moderador. Voy a hablar una última vez, anunció. El murmullo se apagó de inmediato. Petro volvió a colocarse frente al micrófono. Su voz sonó más grave que antes, más contenida, pero con una claridad que se imponía sobre el ruido de las cámaras. Escucho a los voceros de Trump decir que todo esto es una invención. Si es así, ¿por qué han activado operativos de vigilancia sobre diplomáticos colombianos? ¿Por qué siguen amenazando con sanciones financieras si no existe una doctrina? Extendió una hoja impresa con fechas, nombres y registros de movimientos bancarios bloqueados. Aquí están los datos. Si quieren hablar de invenciones, empiecen explicando esto. Un diplomático europeo trató de objetar, pero Petro no lo permitió. No necesito autorización para defender la soberanía de mi país, afirmó. Y si eso significa incomodar a quienes se creen intocables, que así sea. Dio un golpe leve sobre el atril y el sonido del micrófono retumbó por los parlantes. Trump debe entender que América Latina no es su patio trasero. Y si me quieren llevar preso, tendrán que venir por mí frente a todos. El silencio se hizo espeso. La cámara enfocó los rostros de varios delegados, algunos con evidente incomodidad, otros con una mirada de respeto. En las pantallas del recinto se proyectaban las imágenes en tiempo real del discurso, mientras en redes sociales ya se acumulaban miles de comentarios con etiquetas como Petro vs. Trump y Cumbre de Santa Marta. En una de las primeras filas, la delegada de España intentó introducir un tono conciliador. Presidente Petro, entendemos su preocupación, pero este foro busca cooperación, no confrontación. Petro giró hacia ella y replicó, sin alterar su tono: la cooperación no puede basarse en el miedo. Yo no vine a pedir permiso para defender mi dignidad. Su respuesta cortó de inmediato cualquier intento de réplica. El presidente tomó aire, levantó la vista y concluyó: si Estados Unidos quiere un conflicto, lo tendrá diplomático, no militar. Pero si quiere respeto, lo tendrá de inmediato, si deja de tratar a América Latina como una colonia. Cada palabra fue pronunciada con precisión y sin titubeos. Cuando terminó, el público estalló en aplausos dispersos, que pronto se convirtieron en un estruendo general, mientras él, con paso firme, regresaba a su asiento sin mirar hacia los costados. El eco de los aplausos aún resonaba cuando Petro se inclinó hacia su canciller y le pidió una hoja nueva. Tomó un bolígrafo y comenzó a escribir algo a mano sin mirar a nadie. Los micrófonos de la prensa intentaban captar lo que decía, pero solo se oía el sonido de la tinta sobre el papel.
Al terminar, levantó la vista y dijo con voz clara: «Voy a dejar constancia de este momento. Quiero que queden actas ante todos los presentes». Extendió la hoja hacia el moderador y la cámara principal la enfocó. En la parte superior se leía el encabezado: Declaración de Santa Marta sobre soberanía latinoamericana. El moderador, sorprendido, le preguntó si pretendía introducir un nuevo documento oficial en plena sesión. Petro respondió sin dudar: «Así es, y no se trata de una moción política, sino de una respuesta diplomática frente a una amenaza real». Luego tomó nuevamente el micrófono y comenzó a leer, con tono pausado pero firme. «Los países latinoamericanos aquí representados declaramos que ningún Estado extranjero podrá intervenir, sancionar o procesar a un mandatario electo de manera unilateral, sin violar los principios fundamentales del derecho internacional». La sala entera se estremeció. Los delegados se miraron entre sí. Algunos asentían discretamente, otros consultaban con sus asesores. Petro continuó leyendo. «No es un comunicado contra un país específico, es un llamado a la independencia regional. Si lo que hoy se intenta contra Colombia se permite, mañana se intentará contra cualquiera de ustedes». Hizo una pausa, levantó la hoja y la mostró a las cámaras. «Este documento es mi respuesta a la llamada doctrina Trump. Que el mundo lo vea y que quede registrado». El aplauso no se hizo esperar. Varias delegaciones, incluyendo las de México, Argentina, Brasil y Bolivia, se pusieron de pie. Los traductores repetían la frase en varios idiomas mientras la prensa internacional transmitía la escena en vivo. En la cabina de CNN, una presentadora resumía la noticia con tono urgente. Petro lanza una declaración regional en respuesta a Trump durante la cumbre CELAC-UE en Santa Marta. En medio de esa ovación parcial, Petro levantó la mano para calmar la sala. «Este documento no busca dividir, busca prevenir. No quiero que ningún presidente latinoamericano viva bajo el miedo de ser arrestado por órdenes de otro país. No quiero que el poder judicial de una potencia se use como herramienta de persecución política». Su voz se quebró apenas por un segundo, pero lo suficiente para que su mensaje sonara humano, no ensayado. En el costado derecho del salón, los delegados europeos intercambiaban gestos tensos. El representante alemán pidió el uso de la palabra, pero Petro se mantuvo firme. «Podrán no firmarlo, podrán debatirlo, pero no podrán ignorarlo». Con esa frase, colocó el documento en la mesa principal y se alejó unos pasos. La cámara lo siguió mientras guardaba el bolígrafo en su bolsillo. La canciller a su lado le preguntó si realmente pensaba que la declaración sería aprobada. Petro respondió con una serenidad absoluta: «No importa si la aprueban hoy. Lo importante es que el mundo sepa que la presenté». Luego giró hacia los periodistas que lo esperaban fuera del estrado y dijo: «Que quede claro, esta firma no es simbólica, es un acto de defensa». En ese momento el aplauso volvió a llenar el recinto. La imagen de Petro sosteniendo la hoja firmada se proyectó en las pantallas del evento, y cientos de cámaras capturaron el instante exacto en que el mandatario colombiano convertía su denuncia en un gesto histórico. Afuera, las transmisiones en directo mostraban multitudes reunidas frente a pantallas públicas en Bogotá, Medellín y Cali. La noticia ya había cruzado fronteras. El documento firmado seguía sobre la mesa principal, visible, rodeado de banderas y cámaras. Petro permanecía de pie, con el micrófono aún encendido. Su tono había cambiado. Ya no era el de un orador encendido, sino el de un jefe de Estado que asume el costo de lo que acaba de decir. «No busco héroes ni mártires», expresó con calma. «Solo quiero dejar constancia de que Colombia no acepta ser tratada como un país subordinado». Los murmullos se reanudaron, pero esta vez no había rechazo. Había un respeto silencioso, mezclado con el reconocimiento de que estaba haciendo historia frente a todos. El representante de Argentina tomó la palabra brevemente para declarar su apoyo total al comunicado de Petro, afirmando que la soberanía no se negocia, se defiende. Luego siguió el delegado de México, quien agregó que la región debía actuar como bloque frente a cualquier intento de persecución política. En ese instante la cámara captó a Petro respirando profundo, cruzando los brazos. No sonrió ni se relajó. Sabía que todavía faltaba lo más difícil: la respuesta de Europa. El presidente del Consejo Europeo pidió la palabra con gesto diplomático. «Presidente Petro», dijo en un español pausado, «respetamos su posición, pero Europa no puede pronunciarse sobre documentos que no han sido verificados oficialmente». La respuesta era esperable, pero la forma en que fue recibida fue diferente. El auditorio no aplaudió ni protestó, simplemente lo escuchó en silencio. Petro levantó el micrófono y replicó: «No pedí verificación, pedí coherencia. Si Europa defiende el Estado de Derecho, entonces no puede callar ante una amenaza de este tipo. El silencio también es una posición.
La frase golpeó como una sentencia. El moderador pidió una breve pausa técnica para reorganizar el orden de las intervenciones, pero nadie se movió. La atención seguía fija en el mandatario colombiano. Mientras tanto, su equipo de seguridad intercambiaba mensajes por radio. Afuera, manifestantes comenzaban a reunirse en apoyo a Petro. Algunos portaban pancartas con frases como "No más injerencia" y "Latinoamérica, unida contra el abuso". Un periodista de RCN logró hacerle llegar una pregunta escrita. ¿Teme que Estados Unidos reaccione con sanciones o medidas de presión económica? Petro leyó la nota y contestó sin dudar: que reaccionen como quieran. Colombia no se gobierna desde la Casa Blanca. Si lo intentan, que recuerden que las sanciones contra un pueblo solo fortalecen su resistencia. Esa respuesta generó un aplauso inmediato de varias delegaciones latinoamericanas. El ambiente se transformó por completo. Lo que había comenzado como un discurso individual se había convertido en una escena continental. Delegaciones caribeñas y andinas levantaban pequeñas banderas en señal de apoyo, mientras los representantes europeos optaban por la prudencia. En ese equilibrio frágil, Petro dio un paso atrás del micrófono y, mirando directamente a las cámaras internacionales, pronunció una frase que se repetiría en noticieros durante días. Yo no me arrodillo ante ningún poder extranjero, porque mi único compromiso es con el pueblo colombiano. El aplauso fue inmediato, largo, sostenido. Las cámaras captaron el gesto exacto de Petro levantando el documento una vez más, mientras detrás de él se proyectaban las palabras Cumbre Selacue Santa Marta. En ese instante, el evento diplomático dejó de ser una reunión técnica y se convirtió en una declaración política global. El ambiente en la cumbre ya no era el de una reunión internacional tradicional. Cada movimiento de Petro era seguido por cámaras, cada frase analizada en tiempo real. El presidente permanecía en pie, rodeado de asesores que le hablaban al oído, pero él apenas asentía. En su rostro no había arrogancia, sino la concentración fría de alguien que entiende que está desafiando algo mucho más grande que un adversario político. Frente a él, el delegado francés pidió nuevamente la palabra. Presidente Petro dijo con tono pausado: Francia comprende su preocupación. Sin embargo, ¿no cree usted que su denuncia, al hacerse pública de este modo, puede escalar la tensión diplomática con Washington? Petro lo miró sin demora y respondió con un tono tan sereno que el silencio en la sala fue absoluto. No es mi denuncia la que genera tensión. Es la doctrina que ustedes prefieren ignorar. Yo no la inventé, solo la enfrenté con la verdad. Dio un paso al frente y apoyó ambas manos sobre el atril. ¿Qué harían ustedes si descubren un documento que habla de arrestar a su presidente en otro país? ¿Esperarían cortesías o actuarían con dignidad? Nadie contestó. Ni una sola palabra se alzó después de esa pregunta. La cámara lo enfocó desde un ángulo lateral. Se notaba la gota de sudor bajando por su sien. El gesto de esfuerzo, no por miedo, sino por control. Petro continuó. Si el mundo se escandaliza porque un presidente latinoamericano exige respeto, es porque todavía creen que hay jerarquías entre naciones. Y eso se acabó aquí, hoy, en Santa Marta. La frase provocó un murmullo espontáneo seguido de aplausos en las filas latinoamericanas. El rostro de la canciller detrás de él mostraba una mezcla de orgullo y preocupación. El moderador intentó reconducir la sesión hacia los temas previstos, pero los delegados ya no prestaban atención a la agenda original. Petro aprovechó para insistir. Yo no vine aquí a provocar guerras. Vine a advertir que ya están librando una guerra silenciosa, hecha de sanciones, espionaje y amenazas judiciales. Luego levantó la vista hacia la Cámara Internacional y añadió: y esa guerra la está promoviendo Donald Trump, aunque la niegue su portavoz cada hora. Los técnicos de sonido se miraron nerviosos. Sabían que cada palabra estaba siendo transmitida en vivo. En la cabina de control, un periodista de la BBC susurró a su colega: esto es historia pura. No hay guión diplomático que aguante esta escena. En el salón, el embajador de Estados Unidos, invitado como observador, permanecía inmóvil sin expresar gesto alguno. Pero los lentes de los camarógrafos se centraron en él, esperando una reacción que nunca llegó. Petro, consciente del foco sobre él, volvió a hablar. A Trump le diré algo directo. Aquí, donde todos pueden oírlo. Usted puede tener el poder económico, las bases militares y el dinero de los bancos. Pero lo que no tiene es la autoridad moral para decidir quién es libre y quién no. Esa autoridad no se compra ni se impone. Se gana respetando a los pueblos. Su voz se mantuvo firme, sostenida, hasta que la última palabra quedó suspendida en el aire. El público no reaccionó de inmediato. Había un silencio espeso, casi solemne. Luego, un aplauso lento comenzó a crecer desde el sector latinoamericano y en cuestión de segundos el recinto completo se unió.
Petro bajó la cabeza ligeramente en señal de agradecimiento, pero no sonrió. Sabía que cada aplauso también era una advertencia. El conflicto ya había trascendido la cumbre, y lo que venía después sería mucho más que diplomacia. El eco del aplauso aún se escuchaba cuando uno de los asesores de Petro se acercó y le susurró algo urgente al oído. El presidente asintió y se volvió hacia el moderador. Solicito que este foro se mantenga abierto para una última declaración. El moderador, con evidente nerviosismo, accedió. Petro se colocó nuevamente frente al atril, esta vez sin papeles, sin apuntes, con las manos vacías. No hablaré de documentos ahora, comenzó. Hablaré de lo que esto significa para mi país. Su tono había cambiado. Ya no era el de un político en debate, sino el de un hombre que entiende el peso de su propia voz. Desde que asumí la presidencia, dijo, sabía que enfrentaría a poderes que no aceptan que un gobierno latinoamericano piense con independencia. Hoy lo confirmo. Lo que ustedes llaman diplomacia condicionada es en realidad chantaje geopolítico. Y Colombia no va a ceder. Cada palabra era pronunciada con lentitud, con un énfasis calculado que hacía que el silencio en la sala pareciera una respiración colectiva. Los traductores simultáneos se esforzaban por seguirlo. Petro giró hacia el lado donde estaban las delegaciones de Europa del Este y continuó. Ustedes saben lo que es la presión de una potencia. La vivieron durante décadas. Nosotros la vivimos desde hace más de un siglo. Pero ya no más. Levantó la voz apenas un poco. Ya no más tutelas disfrazadas de cooperación. Ya no más listas negras hechas desde despachos extranjeros. Ya no más presidentes latinoamericanos con miedo a decir su verdad. Un aplauso breve interrumpió la frase, pero Petro no se detuvo. Yo no estoy aquí para complacer a nadie, añadió. Estoy aquí para advertir que si mañana intentan detenerme bajo pretextos judiciales, no será un proceso, será una agresión a toda América Latina. Y créanme, este continente sabrá responder. Su mano derecha golpeó con suavidad el atril, marcando cada palabra con ritmo militar. El embajador de Alemania pidió la palabra para instar al diálogo, pero Petro lo interrumpió con cortesía. No busco conflicto con Europa, busco claridad. Si un continente como este que sufrió invasiones, genocidios y colonización, no puede reconocer una amenaza cuando la tiene frente a los ojos, entonces no aprendió nada de su historia. Las cámaras enfocaron el rostro del diplomático, que solo asintió sin responder. Los periodistas seguían transmitiendo en directo. Afuera, los titulares se actualizaban en tiempo real. Petro desafía a Trump. Si me arrestan, será una agresión continental. Latinoamérica cierra filas en torno al presidente colombiano. Santa Marta se convierte en epicentro de una crisis diplomática global. Petro bajó un momento la mirada. Respiró y cerró con una frase que sonó más personal que política. A mí no me intimidan ni sus amenazas ni sus ejércitos. Mi única lealtad es con el pueblo que me eligió. Y si por eso quieren encarcelarme, que lo intenten. Pero no podrán encarcelar a un país entero que ya despertó. El aplauso fue inmediato, atronador. Delegados de distintas naciones se pusieron de pie. Las cámaras enfocaron el rostro serio del presidente que no sonreía. Solo miraba al frente, consciente de que cada palabra pronunciada lo colocaba en el centro de una tormenta que apenas comenzaba. El moderador intentó cerrar la sesión para retomar los temas pendientes de la cumbre, pero ya no tenía sentido. Todo el foro se había transformado en un escenario político inesperado. Las cámaras seguían fijas en Petro, los traductores agotados y los diplomáticos desconcertados. La mayoría sabía que después de ese discurso nada volvería a ser igual. Petro se apartó unos pasos del atril y se dirigió hacia la mesa donde estaba la bandera de Colombia. La tocó con una mano y la levantó apenas unos centímetros sin pronunciar palabra. Luego giró hacia el público y dijo con voz firme: «Esto no es un símbolo, esto es una advertencia. Cada vez que intenten someter a este país, recordaremos este momento». La frase, sencilla pero directa, retumbó en los micrófonos. Nadie se movió. Desde el fondo de la sala, un grupo de periodistas comenzó a gritar preguntas. Una de ellas en inglés se escuchó con claridad. «President Petro, are you accusing Donald Trump personally?» Petro se giró hacia la cámara que transmitía en directo y respondió sin rodeos. «Yes, I am. I accuse him of trying to manipulate foreign policy to silence presidents who disagree with him. I accuse him of using justice as a weapon». La respuesta fue breve, contundente, y en segundos dio la vuelta al mundo. Un asesor europeo, visiblemente nervioso, pidió interrumpir la transmisión en vivo alegando tensión diplomática. Pero ya era tarde. La frase de Petro estaba en todos los titulares. CNN, BBC, Al Jazeera, Caracol,
Todos transmitían en directo la acusación más directa hecha por un mandatario latinoamericano contra un expresidente estadounidense en una cumbre multilateral. La canciller colombiana, desde su asiento, lo observaba con una mezcla de orgullo y preocupación. Sabía que la Casa Blanca reaccionaría pronto. Se inclinó hacia él y le susurró: «Presidente, Washington no se quedará callado». Petro respondió sin bajar la voz: «Nunca esperé que lo hicieran. Pero ahora tendrán que hablarle al mundo, no a mí». Su tono no era de desafío impulsivo. Era la voz de quien había calculado cada palabra, consciente del impacto global. Los delegados europeos, sin saber cómo reaccionar, se limitaron a anotar cada frase en sus documentos oficiales. Nadie quería comprometerse públicamente, pero tampoco nadie se atrevía a condenarlo. El embajador de Bélgica se levantó lentamente y dijo: «Colombia ha hablado con valentía, pero hoy también hemos visto cuán frágil es el equilibrio entre justicia y poder». Esa frase provocó un leve murmullo entre los presentes. Petro asintió en silencio sin interrumpirlo. Después, mirando directamente a las cámaras, el presidente colombiano dio su última frase de la jornada: «Donald Trump puede intentar silenciarme, pero no podrá borrar la verdad. Si me quieren juzgar, que lo hagan en la historia, no en sus tribunales». Luego bajó el micrófono, guardó los papeles y caminó hacia la salida sin mirar atrás. Las cámaras lo siguieron hasta el pasillo principal, donde decenas de reporteros intentaban acercarse sin éxito. Fuera, las calles de Santa Marta ya estaban colapsadas. Multitudes se habían reunido frente a las pantallas gigantes para escuchar el discurso completo. Algunos sostenían banderas colombianas, otros pancartas con la frase que Petro acababa de pronunciar: «La historia me juzgará, no ellos». Mientras subía al vehículo presidencial, el sonido de la multitud coreando su nombre se mezclaba con el ruido de los helicópteros y las sirenas. La cumbre, que debía centrarse en cooperación, acababa de convertirse en un punto de inflexión para toda la región. El convoy presidencial avanzaba lentamente por las calles cercanas al centro de convenciones. Afuera, cientos de personas agitaban banderas, gritaban consignas y sostenían teléfonos apuntando hacia los autos blindados. Petro iba en el asiento trasero sin hablar, mirando por la ventana cómo la gente lo aplaudía al paso. Su jefe de seguridad le informó por radio que la concentración había crecido en cuestión de minutos. «Señor presidente, la policía estima más de 5,000 personas en la avenida». Petro asintió sin apartar la vista. «No los detengan. Están ahí porque entienden lo que está pasando». Dentro del vehículo, el ambiente era de alerta constante. El canciller repasaba los reportes que llegaban desde Washington. «Acaban de confirmar una rueda de prensa de un portavoz de Trump», dijo en voz baja. «Responderán en breve». Petro giró el rostro y preguntó: «¿Y la Casa Blanca?». El canciller negó con la cabeza. «Silencio total». Petro sonrió con una mezcla de ironía y cansancio. «El silencio también comunica. Están calculando cada palabra». A medida que avanzaban, los helicópteros de seguridad sobrevolaban la zona. Desde la radio del auto, una periodista leía los titulares en vivo. Petro denuncia plan de persecución desde Washington. La cumbre CELAC-UE se convierte en escenario de confrontación global. Reacciones divididas en Europa ante discurso de Petro. El presidente escuchaba sin emitir comentario alguno. En el asiento delantero, su secretario personal le pasó un teléfono. «Presidente, CNN acaba de emitir su declaración completa. Está siendo reproducida en cadena por medios europeos». Petro tomó el teléfono, observó la pantalla y dijo en voz baja: «Ya no se puede ocultar lo que dije». «Perfecto». Su tono era tranquilo, pero la tensión se notaba en sus manos. Las mantenía entrelazadas, presionando con fuerza. Cuando el vehículo se detuvo frente al hotel donde se hospedaba, la multitud afuera comenzó a gritar su nombre. Petro bajó la ventanilla apenas unos centímetros y levantó la mano sin decir nada. Ese gesto bastó para desatar aplausos y cánticos. Entre la gente se veían carteles improvisados: «Petro no está solo. No más doctrinas imperiales. América Latina despierta». El mandatario observó todo en silencio, como midiendo la magnitud de lo que había desencadenado. Al ingresar al hotel, lo esperaban miembros de su equipo de seguridad y asesores. Uno de ellos, con rostro preocupado, le dijo: «Presidente, la Embajada de Estados Unidos ha solicitado una reunión urgente». Petro no se detuvo. Caminó directo al ascensor y respondió sin girar: «Que esperen. Primero hablaré con mi pueblo, no con ellos». La respuesta fue seca, definitiva. Los asesores se miraron entre sí, comprendiendo que la confrontación diplomática ya era inevitable. Mientras subía al piso presidencial, Petro miró su reflejo en el espejo del ascensor. Por primera vez desde la cumbre habló para sí mismo. «Dije lo que tenía que decir.
Ahora veremos quién tiene el valor de responder con la verdad. El ascensor se detuvo. Las puertas se abrieron y el presidente avanzó hacia su habitación con paso firme, mientras detrás de él las cámaras seguían transmitiendo en vivo el movimiento de cada escolta, cada guardia, cada silencio. La suite presidencial estaba en silencio. Solo se escuchaba el zumbido del aire acondicionado y el sonido distante de los helicópteros sobrevolando Santa Marta. Petro se quitó la chaqueta y la dejó en el sofá. Se acercó a la ventana y observó hacia la bahía. El mar estaba en calma, pero en la calle los manifestantes seguían congregados, coreando su nombre con megáfonos y tambores. Su jefa de prensa, visiblemente alterada, entró sin esperar autorización. Presidente, los medios internacionales están pidiendo una declaración exclusiva. CNN, DW, Reuters. Todos quieren una reacción suya antes de que Trump hable. Petro se giró lentamente y respondió: no voy a repetir lo mismo. Que transmitan lo que ya dije. Es suficiente. El ministro de Defensa entró después con el teléfono en la mano. Señor presidente, la Embajada de Estados Unidos insiste en hablar esta noche. Dicen que es una reunión de emergencia para calmar la situación. Petro caminó hasta la mesa y respondió sin titubeos: yo no necesito calmarme. Que sean ellos los que expliquen su doctrina. Luego se sirvió un vaso de agua, lo dejó sobre la mesa y añadió: esta no es una crisis diplomática, es un punto de quiebre. Afuera, el sonido de los manifestantes se hacía cada vez más fuerte. Uno de sus asesores se asomó por la cortina y dijo con asombro: presidente, la gente sigue llegando. Hay miles en la calle. Algunos vienen de municipios cercanos. Petro se acercó y observó por un instante la multitud que agitaba banderas. Eso no es casualidad, dijo. La gente entiende lo que hay detrás de todo esto. Saben que no es solo política, es soberanía. Su teléfono vibró. En la pantalla aparecía un mensaje de un número desconocido, con acento inglés en el texto. Presidente Petro, reconsidere sus palabras. Lo que ha hecho puede tener consecuencias graves. El mandatario leyó el mensaje, lo mostró a su ministro y dijo con frialdad: ¿ves? Ni siquiera se esconden. Les molesta que ya no tengamos miedo. Luego apagó el teléfono y lo dejó boca abajo sobre la mesa. La canciller entró de inmediato con otro reporte. Acaban de confirmar que el expresidente Trump hablará en menos de una hora. Ya hay periodistas afuera de su residencia en Florida. Petro se mantuvo en silencio. Caminó hacia la ventana, miró el horizonte y dijo en voz baja: hablará, claro, pero ya no tiene control sobre la narrativa. Hoy el mundo escuchó algo distinto. Su tono era sereno, casi reflexivo, pero con la firmeza de quien sabe que no hay vuelta atrás. Minutos después encendió el televisor. Las cadenas internacionales mostraban imágenes de la cumbre, repeticiones de su discurso y paneles de debate. Algunos analistas lo llamaban valiente, otros imprudente. Petro observaba sin emitir juicio. Solo dijo: no importa cómo me llamen. Lo importante es que hoy todos repiten mi mensaje. Luego se recostó en el sofá, cruzó las manos sobre el pecho y cerró los ojos por unos segundos mientras su equipo lo observaba en silencio, sin saber si estaba descansando o pensando en su próxima jugada. En la calle, los cánticos aumentaban en intensidad. La multitud coreaba su nombre al ritmo de tambores improvisados. Santa Marta, convertida en epicentro político mundial, vibraba con una energía que ningún discurso podía contener. Desde el balcón del hotel, algunos manifestantes levantaban carteles con una sola frase escrita en letras negras: Petro no se rinde. La televisión mostraba en pantalla dividida dos imágenes. A la izquierda, Petro en Santa Marta, en la cumbre. A la derecha, la residencia de Donald Trump en Florida, donde decenas de periodistas esperaban su respuesta. En el hotel, el ambiente se había vuelto casi militar. Los asesores entraban y salían con informes impresos, llamadas urgentes, alertas diplomáticas. Petro permanecía de pie frente al televisor sin moverse, con las manos cruzadas detrás de la espalda. Su ministro del Interior se acercó lentamente y dijo: «Señor, ya empezó». La transmisión cambió al rostro de Trump, rodeado de banderas y micrófonos. El expresidente habló con su tono característico, sarcástico, ensayado. «Lo que dijo el señor Petro es una mentira completa. Nadie en mi equipo planea arrestarlo. Es una invención para ganar atención. Pero si él quiere hablar de justicia, que explique sus vínculos con el narcotráfico». La última frase fue la que todos esperaban. El golpe mediático. Un intento de revertir el discurso. Petro apretó la mandíbula sin apartar la vista de la pantalla. La canciller murmuró: «Sabíamos que lo haría». El mandatario se giró y dijo en voz baja, casi con ironía: «Él cree que con eso me asusta, pero solo demuestra que el plan existe». Luego se acercó a la mesa, tomó su vaso de agua y añadió:
Si realmente no hay una doctrina, ¿por qué repite el mismo guión de los documentos filtrados? En ese instante, la señal de CNN mostró imágenes de los documentos que Petro había presentado en la cumbre, comparadas con declaraciones pasadas de congresistas republicanos. La similitud era evidente. Los panelistas hablaban de coincidencias, de presión política y de una posible guerra de narrativas entre ambos líderes. Petro observaba en silencio mientras su equipo debatía entre responder o no públicamente. El jefe de prensa propuso grabar un comunicado inmediato. «Podemos desmentir las acusaciones y reafirmar la autenticidad de los documentos», dijo. Petro negó con la cabeza. «No voy a responder a insultos. Que él grite. Yo ya hablé con hechos». Luego se sentó, tomó un cuaderno y comenzó a escribir unas líneas a mano. Su secretario se acercó y preguntó: «¿Qué está redactando, presidente?». Petro respondió sin levantar la vista: «Mi mensaje final. No será una réplica. Será una posición de Estado». Los asesores se miraron entre sí. Nadie se atrevía a interrumpirlo. En la televisión, Trump continuaba hablando, subiendo el tono, asegurando que Petro era un socialista peligroso que intenta victimizarse. Afuera, las calles seguían llenas. La gente observaba los televisores de bares, tiendas y vehículos, atentos a cada palabra. Algunos gritaban su apoyo, otros discutían, pero todos sabían que lo que se estaba transmitiendo ya no era una simple disputa. Era un enfrentamiento político a escala continental. Petro cerró el cuaderno, lo dejó sobre la mesa y dijo a su equipo: «Mañana hablaré al país, no en inglés, no en foros, sino directo al pueblo colombiano. Quiero que lo entiendan con claridad. Esto ya no es un asunto entre dos hombres. Es una cuestión de dignidad nacional». Sus palabras fueron firmes, definitivas. Nadie respondió. El silencio que siguió fue pesado, solo interrumpido por el ruido de los helicópteros y el murmullo constante de la multitud reunida afuera del hotel. El presidente caminó hacia la ventana. Miró la costa iluminada, el reflejo de las luces sobre el mar, y habló sin girarse. «Hoy empezó algo que ninguno podrá detener. Ya no se trata de mí. Se trata de que América Latina vuelva a levantar la voz sin miedo». Su voz sonaba baja, pero con una fuerza que atravesaba el silencio del cuarto. Afuera, el clamor del pueblo continuaba como un rugido lejano que no se apagaba. Eran cerca de las 11 de la noche cuando el bullicio fuera del hotel comenzó a transformarse en una vigilia espontánea. Decenas de personas sostenían velas, banderas y carteles con mensajes de apoyo. Algunos cantaban el himno colombiano, otros gritaban su nombre. En los balcones, vecinos colgaban pancartas improvisadas que decían «Petro no está solo» y «América Latina despierta». Dentro del hotel, el equipo de seguridad reforzaba los accesos. El ambiente era tenso pero cargado de energía. Petro seguía en el mismo lugar, sentado frente al televisor mientras transmitían los primeros análisis del discurso de Trump. La mayoría de los comentaristas coincidía en que el expresidente había subestimado el impacto de la cumbre. CNN lo describía como el mayor desafío político de un mandatario latinoamericano en años. Deutsche Welle señalaba: Trump respondió con desdén, sin negar de forma categórica las acusaciones. Cada frase de los medios reforzaba la sensación de que algo irreversible había comenzado. La canciller, con rostro agotado, se acercó y dijo en voz baja: «Presidente, la OEA solicitó un informe oficial sobre lo ocurrido. Quieren saber si existe algún riesgo de ruptura diplomática». Petro se giró y respondió con calma: «No hay ruptura, solo verdad. Y la verdad nunca debería causar miedo, salvo a los que viven de ocultarla». Su tono era firme, pero pausado, consciente del peso de cada palabra. En la mesa contigua, el jefe de prensa revisaba las redes sociales. «Presidente, las etiquetas Doctrina Trump y Petro no se rinde están en tendencia mundial. Hay manifestaciones en apoyo desde Quito, Caracas y Buenos Aires». Petro no respondió de inmediato. Solo asintió y dijo: «No lo celebramos, lo asumimos. Porque esto no es popularidad, es responsabilidad». De pronto, un sonido fuerte retumbó afuera. No eran aplausos. Era el rugido de una multitud que empezaba a corear una sola palabra: «Soberanía, soberanía». Petro se levantó, se acercó a la ventana y observó en silencio la marea humana. Los reflectores de los medios iluminaban la calle como si fuera un estadio. Sus ojos se detuvieron en una pancarta que decía: «Petro habló por todos». El presidente permaneció quieto sin pronunciar nada durante varios segundos. Luego dijo: «Esto ya no es un discurso, es un movimiento». Su jefa de prensa, emocionada, preguntó: «¿Desea dirigirse a ellos, presidente?». Petro respiró profundo y negó con la cabeza: «No esta noche. Mañana, cuando hable al país, les hablaré a ellos también. Pero quiero hacerlo con la mente fría, no con el corazón alterado». Tomó un papel en blanco,
Lo colocó sobre la mesa y escribió el encabezado: Mensaje al pueblo colombiano. El ministro del Interior lo observaba desde el otro extremo del salón. ¿Qué va a decir, presidente?, preguntó con cautela. Petro, sin levantar la vista, respondió: Voy a explicar lo que nadie se atreve a admitir, que el poder global teme a los gobiernos que piensan con independencia. Dejó el bolígrafo sobre la mesa, miró a su equipo y añadió: No estoy defendiendo mi imagen, estoy defendiendo el derecho de un país a decidir por sí mismo. Mientras hablaba, las cámaras exteriores enfocaban la multitud cantando el himno nacional. Las luces de los celulares se movían al ritmo de las voces, iluminando la noche como un mar de puntos blancos. En ese momento Petro se acercó al ventanal, lo abrió parcialmente y escuchó. No habló, solo dejó que el sonido de su pueblo lo envolviera por completo. Era una imagen poderosa, un presidente observando desde lo alto mientras abajo miles de personas respondían a su desafío con una sola palabra: libertad. La madrugada en Santa Marta era distinta a cualquier otra. Las luces del centro de convenciones seguían encendidas, las cámaras de televisión no se habían apagado, y afuera del hotel la multitud crecía sin cesar. El aire olía a sal y tensión. Desde el piso superior, Petro observaba la escena con los brazos cruzados en silencio. Su rostro estaba cansado, pero su mirada seguía firme. A su lado, el ministro de Defensa revisaba los informes de seguridad. Presidente, tenemos reportes de agentes extranjeros en la zona. No hay incidentes, pero están vigilando los movimientos del convoy. Petro lo escuchó sin sorpresa. Lo esperaba, respondió. El miedo no está en las calles, está en los despachos de quienes no soportan ver a un pueblo de pie. La canciller entró con un papel urgente. Es un comunicado de la Casa Blanca. No mencionan su nombre, pero hablan de declaraciones irresponsables que ponen en riesgo la cooperación internacional en materia de seguridad. Petro tomó el documento. Lo leyó de principio a fin, lo dobló y lo dejó sobre la mesa. Siguen con el mismo guión. Hablan de cooperación, pero lo que quieren es obediencia. No lo van a tener. Su tono era tranquilo, sin enojo, pero con la convicción de quien sabe que su mensaje ya cruzó fronteras. El reloj marcaba las 2 de la mañana cuando Petro volvió a la mesa donde había dejado el papel en blanco. Tomó el bolígrafo y comenzó a escribir su discurso. Nadie habló. En la habitación solo se escuchaba el roce del papel y las voces lejanas de la multitud afuera. Escribía despacio, con letra firme. Cada frase era medida, cada palabra elegida. Al terminar el primer párrafo, levantó la cabeza y dijo: No voy a hablar de Trump, voy a hablar de lo que este momento significa para Colombia. Este no es un conflicto entre personas, es un enfrentamiento entre visiones del mundo. El jefe de prensa se acercó y le mostró el teléfono. Presidente, están transmitiendo su imagen en directo desde los drones. La multitud no se ha ido. Siguen esperando. Petro miró hacia la ventana, donde las luces de los celulares formaban una especie de constelación humana. Entonces esperarán un poco más, dijo con serenidad, porque lo que voy a decir mañana no es para tranquilizarlos. Es para despertar a los que todavía creen que ser libre es pedir permiso. En otro extremo de la habitación, un asesor le informó que varios mandatarios latinoamericanos habían enviado mensajes privados de apoyo. El presidente de México, la mandataria de Honduras y un comunicado del grupo ALBA acaban de llegar. Petro lo escuchó, asintió y dijo: Es el principio. Esto que comenzó en Santa Marta ya no pertenece solo a Colombia. Es un mensaje para toda América Latina. No pueden encarcelar la dignidad de un continente. Un silencio pesado llenó el lugar. Afuera, la multitud comenzó a cantar nuevamente el himno nacional. Esta vez más fuerte, más coordinado, como si todos hubieran decidido resistir sin dormir. Petro se levantó, caminó hacia la ventana y abrió el ventanal por completo. El sonido del pueblo entró como un torrente. Levantó una mano sin pronunciar palabra. Los gritos se multiplicaron. Algunos lloraban, otros levantaban el puño. Era una escena que ninguna cadena internacional podía editar ni suavizar. Mientras el viento del Caribe agitaba las cortinas, Petro volvió a hablar con voz baja, casi para sí mismo. Trump tiene dinero, tiene poder. Pero lo que yo tengo es algo que no se compra. El respaldo de la gente que ya no tiene miedo. Luego cerró la ventana y se volvió hacia su equipo. Prepárense. Mañana hablo ante el país. Y quiero que todo esté listo para transmitirlo sin cortes. Que nadie manipule mis palabras. Su jefa de prensa asintió y preguntó: ¿Cómo quiere titular su mensaje, presidente? Petro pensó por un momento y respondió: Simple, la verdad de Colombia. Porque lo que diremos mañana no es una defensa, es una declaración de independencia. Afuera, los aplausos siguieron como un rugido que no terminaba. En Santa Marta la noche ya era historia. El amanecer llegó sin descanso.
Desde las primeras horas, los canales nacionales e internacionales transmitían en vivo desde el hotel donde Petro se hospedaba. En la entrada, periodistas de todos los países aguardaban la declaración anunciada. Las calles de Santa Marta estaban cubiertas por miles de personas. Algunos llevaban banderas, otros carteles con frases como «Colombia no se arrodilla» o «La doctrina Trump no pasará». Las autoridades locales informaban que se habían reunido más de 20.000 personas en el perímetro del hotel. Dentro del edificio el ambiente era controlado pero tenso. Petro, con el traje ya abotonado y sin corbata, se preparaba frente a un espejo. Su rostro estaba cansado, pero su mirada era la de un hombre resuelto. El jefe de prensa verificaba las cámaras, los micrófonos y la transmisión. «Todo listo, presidente. Salimos en cadena nacional y señal internacional en exactamente 5 minutos». Petro asintió y preguntó, «¿Ya confirmaron los enlaces con Caracol y RTVC?» «Sí, señor, también CNN y Telesur retransmiten». El presidente respiró profundo. «Perfecto. Hoy no solo hablaré a Colombia, hablaré al continente». El ministro de Defensa se acercó y le susurró, «Presidente, Washington acaba de emitir una nueva declaración. Aseguran que usted está manipulando información clasificada y que eso podría afectar la cooperación militar». Petro lo escuchó sin sorpresa. «Que lo digan. Prefiero perder cooperación a perder soberanía». Luego caminó hacia el podio instalado en el salón principal del hotel. Convertido en un improvisado set de prensa afuera, el sonido del pueblo se filtraba a través de las ventanas. Gritos, tambores y cánticos formaban un fondo sonoro que la transmisión no pudo ocultar. Cuando el reloj marcó las 9, Petro se colocó frente al micrófono. Las cámaras enfocaron su rostro. No necesitó presentación. Habló directamente con voz firme, sin papeles, sin leer. «Compatriotas, hoy hablo como su presidente, pero sobre todo como colombiano. Lo que el mundo vio ayer no fue un arrebato, fue una advertencia. Lo que algunos llaman doctrina Trump no es una teoría, es una política encubierta que busca disciplinar gobiernos que no se alinean con sus intereses». Los micrófonos captaron el murmullo del público afuera, gritando su nombre. Petro continuó, «No tengo miedo de decirlo. Lo intentaron con Cuba, con Venezuela, con Nicaragua. Ahora intentan con Colombia. Pero olvidan algo esencial. Este país no tiene precio. No pueden comprar nuestra independencia». Su tono era directo, duro, casi desafiante. En el centro de control, los productores confirmaban la magnitud de la audiencia. Millones de personas conectadas en tiempo real. Petro siguió. «Trump puede negar todo lo que quiera. Puede insultarme, difamarme o amenazarme. Pero no puede borrar el hecho de que existe un documento firmado por su equipo donde se describe cómo neutralizar a mi gobierno. Y si eso no es persecución política, entonces explíquenme qué es». Hizo una pausa breve. Bebió un sorbo de agua y retomó con más fuerza. «Yo no hablo solo por mí. Hablo por cada presidente latinoamericano que ha tenido que elegir entre obedecer o resistir. Hoy elegimos resistir. Y lo haremos con dignidad, con verdad y con el pueblo como escudo». Las palabras resonaron dentro del salón. Ningún miembro de su gabinete se movió. Era el tipo de discurso que se graba una sola vez en la historia de un país. Afuera, la multitud comenzó a corear su apellido al unísono. Petro levantó la mano y por primera vez desde la cumbre sonrió levemente. Luego añadió, «Colombia no está sola. Lo que pasa aquí hoy marcará el futuro de América Latina. Y si alguien cree que puede encarcelar a un presidente por pensar distinto, entonces que lo intente. Pero que sepa que no encarcelará a un hombre, encarcelará una causa». Terminó la frase y bajó lentamente del podio. No hubo aplausos dentro de la sala, solo un silencio absoluto que duró varios segundos. Afuera, sin embargo, el rugido de la multitud fue ensordecedor. Desde los balcones, desde las calles, desde los techos de los edificios, el pueblo coreaba su nombre mientras las cámaras internacionales captaban el momento exacto en que Gustavo Petro, sin escoltas visibles, se acercaba a las ventanas y saludaba con la mano. Las imágenes del discurso se replicaban ya en todo el planeta. En Washington, los asesores de Trump ofrecían declaraciones improvisadas frente a los medios, negando la existencia de cualquier plan de persecución. En Bruselas, el portavoz de la Unión Europea pedía prudencia. Y en Bogotá, miles de personas salían a las calles con banderas y carteles, repitiendo una sola consigna: «Petro no se toca». Santa Marta, por su parte, amanecía colapsada. La ciudad, normalmente tranquila, se había convertido en el epicentro de un momento político global. Dentro del hotel, el equipo presidencial revisaba la retransmisión. Petro, aún con el micrófono apagado, observaba en la pantalla su propia imagen mientras las cadenas analizaban sus palabras. Un asesor le dijo en voz baja: «Presidente, el Departamento de Estado acaba de convocar al embajador colombiano en Washington.
Están exigiendo explicaciones. Petro lo miró sin pestañear. Que expliquen ellos primero por qué me quieren encarcelar, respondió con frialdad. Su jefa de prensa se acercó con el celular en la mano. Presidente, lo llaman desde Caracas y desde La Paz. Quieren emitir un comunicado conjunto de apoyo. Petro asintió. Diles que lo hagan, pero que no hablen de mí, sino del principio. Esto no es solidaridad personal, es defensa continental. Luego guardó silencio por unos segundos y añadió. Quiero que el mensaje quede claro. No soy víctima. Soy testigo de un abuso que lleva décadas repitiéndose. Afuera, el sonido de las sirenas comenzaba a mezclarse con los cánticos. Las fuerzas de seguridad mantenían un cordón de protección alrededor del hotel, pero sin dispersar a la multitud. Desde los balcones del edificio, funcionarios observaban cómo el pueblo coreaba una nueva consigna. No al silencio, no a la sumisión. El eco llegaba hasta el salón principal, donde el presidente permanecía quieto. Escuchando sin decir nada, uno de sus ministros rompió el silencio. Presidente, algunos lo acusan de haber puesto en riesgo las relaciones internacionales. Petro giró lentamente hacia él. El riesgo es quedarnos callados, contestó. Callar es aceptar que una potencia decida a quién perseguir y a quién perdonar. No voy a ser cómplice de eso. Su tono era calmo, pero sus palabras cargaban una dureza innegable. En ese momento, una alerta del equipo de comunicaciones llamó la atención de todos. En la pantalla se veía el mensaje de última hora de la Casa Blanca. Estados Unidos reconsiderará su cooperación con Colombia si continúan las acusaciones infundadas. Petro tomó aire, pidió silencio y dijo, entonces ya lo admitieron. Su respuesta no es diplomática, es punitiva. Acaban de confirmar exactamente lo que denuncié. La canciller bajó la mirada y murmuró. Esto puede tener consecuencias económicas. Presidente. Petro se acercó lentamente, la miró de frente y respondió con tono sereno. Lo sé, pero no hay economía que valga más que la dignidad de un país. Si tenemos que resistir, lo haremos. Ya hemos resistido cosas peores. Esa frase quedó registrada por los micrófonos que seguían abiertos. Fuera del hotel, la multitud comenzó a aplaudir cuando las pantallas gigantes proyectaron sus palabras. Los aplausos se transformaron en un cántico unísono que recorría las calles. Colombia no se vende, Colombia se defiende. Petro observaba la escena a través del ventanal, con la expresión de quien comprende que su mensaje había trascendido su figura. No era solo política, era historia. A mediodía, el calor caribeño era sofocante, pero nadie se movía de las calles. Frente al hotel, miles de personas seguían congregadas esperando alguna señal del presidente. Desde el balcón del 5º piso, Petro los observaba con expresión contenida. Su ministro del Interior se le acercó y dijo, Presidente, los organismos internacionales están pidiendo que rebaje el tono. Quieren una declaración de conciliación diplomática para calmar los mercados. Petro mantuvo la vista fija en la multitud y respondió, los mercados se calman cuando los pueblos están dormidos. Hoy el pueblo está despierto. No hay vuelta atrás. La prensa internacional lo seguía en tiempo real. En CNN los titulares eran tajantes. Petro desafía a Washington, la nueva era de independencia latinoamericana. En El País, un análisis hablaba de el discurso más arriesgado de la historia reciente de Colombia. Los reporteros europeos comparaban la escena con episodios históricos, donde líderes regionales habían enfrentado a potencias extranjeras, pero esta vez la confrontación estaba ocurriendo en vivo, con millones de testigos dentro del hotel. Petro se reunió con su círculo más cercano. El ambiente era denso. La canciller tomó la palabra. Presidente, algunos gobiernos aliados están preocupados. Dicen que esta tensión puede derivar en sanciones comerciales. Petro la escuchó sin interrumpirla. Luego, con voz firme, dijo, ¿y qué nos queda si callamos? Las sanciones se superan. La humillación no. Se levantó, caminó hacia la mesa y añadió, hoy Colombia no habla por sí sola. Habla por todos los países que alguna vez fueron tratados como subordinados. El ministro de Defensa, que había guardado silencio todo el tiempo, intervino. Si Trump responde con más agresividad, podría haber consecuencias de seguridad. No sería la primera vez. Petro lo miró directamente. Entonces que se preparen. Pero no vamos a escondernos. Si algo sucede, el mundo sabrá que fue porque decidimos dejar de ser obedientes. Luego extendió su mano hacia el documento que había firmado en la cumbre. Lo levantó y dijo, aquí está mi escudo. La palabra empeñada de un continente cansado de arrodillarse. Un miembro del equipo de prensa lo interrumpió con cautela. Presidente, en Washington ya se especula con sanciones personales. Congelamiento de cuentas, restricciones de viaje, bloqueos comerciales.
Petro sonrió con una calma desconcertante. Si creen que eso me detiene, no entienden nada. No me interesa entrar a Estados Unidos. Me interesa que ellos aprendan a no entrar en la soberanía de los demás. Mientras tanto, en las pantallas de televisión se proyectaban imágenes aéreas de Santa Marta. La multitud ya ocupaba varias avenidas. Algunos manifestantes sostenían pancartas con su rostro junto a frases como "no más doctrinas extranjeras" y "la libertad no se negocia". En el puerto, pescadores izaban banderas colombianas en sus botes en señal de apoyo. La escena, transmitida por drones, mostraba un país movilizado en defensa de su presidente. Petro observó esas imágenes en silencio. Luego se volvió hacia su equipo y dijo: "No quiero que mañana hablen de mí como un líder aislado. Quiero que hablen de este pueblo, porque lo que está ocurriendo aquí no lo detiene ninguna embajada ni ningún imperio. Es la gente la que tomó la palabra". Caminó hacia la ventana, abrió el ventanal y saludó con una mano extendida. La respuesta fue inmediata. Miles de voces gritaron su nombre al unísono, una mezcla de emoción y desafío que recorrió la ciudad como una ola. El presidente mantuvo la mano en alto durante varios segundos. Luego bajó lentamente el brazo y dijo sin micrófono, apenas audible para quienes lo rodeaban: "Que lo escuchen allá, en sus torres de poder. Colombia ya no teme. Colombia ya decidió". A su alrededor, sus ministros lo miraban en silencio, conscientes de que cada palabra pronunciada estaba quedando grabada en la historia. El reloj marcaba las 5 de la tarde cuando el sol comenzó a caer sobre Santa Marta. La ciudad entera se había detenido. Desde los balcones, las terrazas y los malecones, miles de personas seguían esperando el mensaje final del presidente. El aire era pesado, el calor mezclado con la adrenalina colectiva. En el interior del hotel, Petro permanecía solo, frente a una mesa llena de documentos, cámaras apagadas y el eco lejano de la multitud que no se iba. Había pasado casi un día entero desde su discurso en la cumbre, y el país seguía despierto. Su jefa de prensa entró y le dijo con voz temblorosa: "Presidente, la transmisión está lista". Millones de personas conectadas dentro y fuera del país. Petro se levantó despacio, se acomodó el saco y respondió: "No hablaré mucho. Ya todo fue dicho. Solo falta cerrar con la verdad". Caminó hacia el podio improvisado. Encendieron las luces y en la pantalla apareció su imagen, en vivo, con la bandera de Colombia detrás. No había guión, ni papeles, ni asesores, solo su voz. "Compatriotas", comenzó con tono grave. "Ayer hablé en nombre de Colombia. Hoy hablo en nombre de todos los pueblos que alguna vez fueron silenciados. Me acusarán de radical, de exagerado, de confrontar a una potencia. Pero lo que he hecho es simple: decir en voz alta lo que otros prefieren callar". Hizo una pausa, respiró y continuó: "Si defender la soberanía es un delito, entonces que me acusen. Si pedir respeto es una provocación, entonces que me persigan. Pero no esperen que me calle". Las cámaras lo mostraban con el rostro firme, sin titubeos. A su alrededor, los miembros del gabinete escuchaban sin moverse. "Hoy no hablo solo de mí", siguió Petro. "Hablo por cada presidente, cada ciudadano, cada periodista que ha sido atacado por decir la verdad frente al poder. Hablo por los que fueron silenciados con sanciones, con bloqueos o con miedo. Ese tiempo terminó. Desde esta tierra, desde Santa Marta, declaramos que América Latina no volverá a callar". Afuera, la multitud empezó a cantar el himno nacional sin que nadie lo indicara. El sonido llegaba hasta el salón, interrumpiendo brevemente la transmisión. Petro miró hacia la ventana, escuchó el canto y esperó a que terminara. Luego retomó: "A quienes hoy se sienten amenazados por mis palabras, les digo esto. No soy enemigo de Estados Unidos, pero tampoco su subordinado. No estoy en guerra con Trump, pero tampoco bajo su sombra. Estoy del lado de mi país, del lado de la historia". Su voz bajó de tono, pero su mirada se mantuvo intensa. "No busco confrontar al mundo", dijo. "Busco que el mundo entienda que nuestra dignidad no es negociable. Pueden quitarnos contratos, pueden bloquearnos cuentas, pero jamás podrán quitarnos la conciencia". El silencio fue absoluto. Ni un ruido, ni un murmullo. Solo la voz del presidente en la transmisión más seguida de la historia reciente del país. Entonces llegó su cierre, la frase que marcaría la jornada: "Si me encarcelan, que lo hagan con la frente en alto, porque ningún barro puede ensuciar la verdad. Si me exilian, me llevaré conmigo la voz de este pueblo. Pero si intentan doblegarme, se encontrarán con algo que no pueden derrotar: un país entero de pie". La cámara se acercó a su rostro. Sus ojos estaban brillantes, no de miedo, sino de determinación pura. Bajó lentamente el micrófono, dio un paso atrás y levantó la mano en señal de saludo. Desde las calles, el rugido de la multitud fue ensordecedor. En cada rincón de Colombia la gente gritaba, aplaudía, lloraba.
Las cadenas internacionales cerraron la transmisión con la misma imagen. Petro frente a la bandera, el rostro iluminado por el atardecer, mientras el pueblo coreaba su nombre en las calles. Y así terminó el día en que un presidente latinoamericano desafió públicamente al poder más grande del mundo. Un día en que la diplomacia se transformó en resistencia y la palabra en arma. Petro se retiró del podio en silencio, sin mirar atrás, mientras afuera el país entero seguía cantando. Cuando las cámaras se apagaron y la multitud comenzó a dispersarse, lo único que quedó fue el eco de una jornada que marcó un antes y un después. Gustavo Petro no solo habló desde una cumbre internacional, habló desde un punto de quiebre histórico para América Latina. Su voz directa y desafiante rompió la barrera del miedo y puso sobre la mesa un tema que muchos evitan: la independencia real frente a las potencias que siguen creyendo que el continente es un terreno que se puede administrar a distancia. La doctrina Trump, como él la llamó, dejó de ser una sospecha y se convirtió en símbolo de un enfrentamiento político global. Petro no retrocedió, aun sabiendo que las consecuencias podían ser graves. Pero ese fue precisamente el mensaje: que hay momentos en que un país debe elegir entre conveniencia y dignidad. Colombia eligió la dignidad. Desde Santa Marta su discurso viajó por el mundo y resonó en los pueblos de la región. No fue solo una denuncia, fue una advertencia. La de un presidente que miró a los ojos al poder más grande del planeta y dijo: aquí no mandan ustedes. Puede que los próximos días traigan presión, sanciones o amenazas, pero lo que no podrán borrar es el impacto de un líder que convirtió la palabra en frontera y la verdad en escudo. Y mientras el sol se ocultaba sobre el Caribe, las calles de Santa Marta seguían llenas. La gente no hablaba de política, hablaba de orgullo. Orgullo de ver a su presidente enfrentar de pie lo que tantos prefirieron evitar. Porque al final, más allá de ideologías o banderas, lo que quedó claro es que el respeto no se pide, se exige. Queridos oyentes, si esta historia te atrapó, te invito a suscribirte al canal para no perderte nuestros próximos videos. Aquí seguiremos contando, sin filtros y con la verdad en la voz, las historias que están marcando el rumbo de nuestra región. Hasta la próxima.